Amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía, vicesecretaria general del Partido Socialista en Andalucía, María Márquez Romero. María, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa, encantada. Un placer para estar nosotros. con vosotros, el placer es mío, de verdad, gracias. Contar contigo y en una jornada maratoniana que has tenido esta mañana y esta tarde, que has tenido diversas reuniones, diversas convocatorias. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu visita en la provincia de Almería hoy. Muy intensa y apasionante, conociendo de primera mano la tarea de tanta buena gente y de gente trabajadora que tiene esta tierra como es Almería, una tierra que nos hace sentirnos a todos orgullosos como andaluces, y hemos estado pues tratando distintos temas, desde el ámbito sanitario, la importancia de la sanidad pública y de defender la sanidad pública en estos momentos, ¿verdad? Hemos estado también reunidas con trabajadoras del sector del manipulado, fundamental, el sector agrícola en la provincia de Almería. Hemos estado también con representantes de las mujeres que trabajan en nuestras casas, en la ayuda a domicilio, que cuidan de nuestros mayores después de toda la vida trabajando y que merecen los mejores de los cuidados. Y también hemos tenido un acto de igualdad en defensa de los derechos de las mujeres, en esa pelea que damos mujeres y hombres para que la sociedad sea mejor. Centrándonos en temas, ya hemos visto el trabajo que ha realizado durante la jornada de hoy. El tema sanitario, que lo habéis liderado como la bandera habéis cogido desde el Partido Socialista por la situación actual. Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué valoración haces de lo que acontece en estos instantes en la sanidad pública andaluza? Sí, pues la sanidad pública andaluza funciona peor que nunca, y esto no lo digo yo, es que esto está en la calle. Todos tenemos casos en carne propia o de familiares que llevan meses o años esperando una cita con el especialista para poder operarse, y las cifras hablan por sí solas. Hay claramente una estrategia de privatización de la sanidad con más dinero que nunca. ¿Cómo es posible que la sanidad pública funcione peor que nunca? Decía Juanma Moreno que el presupuesto de la Junta de Andalucía es histórico. Es verdad, hay más dinero que nunca. ¿Cómo es posible que la sanidad funcione peor que nunca? Pues por esto, porque se ha decidido en una política que ha decidido el Partido Popular que gobierna en Andalucía privatizar la sanidad. Privatizar la sanidad, despedir a 18.000 sanitarios. Yo vengo de visitar, por ejemplo, el Hospital de Poniente, donde los representantes de los sanitarios dicen que faltan 1.100 profesionales, o que faltan 216 camas o 9 quirófanos. No hay especialistas, la gente no va al médico, no tiene la atención sanitaria cuando lo necesita. ¿Cuánta gente hay, verdad? Que llama por teléfono o que se mete en la aplicación y que está malo y que le dice, pues hasta dentro de 10 días, 12, 15 días, no venga usted por aquí. Eso no puede ser. La gente, de hecho, en la mayoría de los casos termina yendo a las urgencias porque necesita ponerse bueno y hay un colapso de las urgencias que está generando gravísimos problemas. Para nosotros hay un mensaje claro, Rafa, y este es el mensaje más importante para la gente de Almería, para la gente de Andalucía, porque la salud es lo más importante. Cuando entra un problema de salud en una casa, se para el mundo. Y nosotros tenemos claro que para que la sanidad pública funcione, Moreno Bonilla no puede estar al frente de la Junta de Andalucía. Es una cuestión de elegir o un camino u otro. Ya hemos visto que no es un problema de recursos, no es un problema de gestión, es un problema de la intención con la que se gestiona, con la política de privatización de los servicios públicos. Por tanto, para que la sanidad pública funcione, Moreno Bonilla no puede seguir al frente de la Junta de Andalucía. Y para nosotros esto es capital. Y perdóname, especialmente con enfermedades tan graves como el cáncer. Los que hemos tenido la desgracia de tener que pelear en nuestra casa alguna vez con una enfermedad así, sabemos que todo el ánimo es poco y que necesitamos más que nunca un sistema que nos proteja, porque nos estamos jugando literalmente la vida. Hemos visto lo que ha pasado en el caso de Amama, ¿no? De las mujeres con cáncer que nos contaban que de una radiografía en la que salía que tenía un granito de arroz, terminó convirtiéndose al cabo de los meses en un tumor de 8 centímetros, un cáncer que se podía haber cogido a tiempo. Esto no se puede permitir, de verdad, no se puede jugar con la vida de la gente de esta manera. ¿Y por qué ha saltado precisamente el escándalo más grave de la sanidad con el cáncer? Porque el cáncer es una enfermedad que no espera. Hay gente que lleva meses, años, esperando para operarse una rodilla o una cita con el traumatólogo, con cualquier especialista. Pero cuando entra una enfermedad como el cáncer... Sí, pero el tema del cáncer, por ejemplo, el tema de los cribados, ha quedado en lo que ha quedado. Finalmente se iba a denunciar, al final no ha quedado nada. Se han tomado responsabilidades, ha habido errores, obviamente, pero se han tomado responsabilidades. ¿Qué más se puede pedir en ese sentido? Bueno, la investigación sigue abierta, es decir, no se ha archivado. Es que esto lo está diciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía en un ejercicio, yo creo que además de irresponsabilidad, porque las mujeres que
Rafa, que sacan fuerza de donde no la tienen, que todo el mundo que conoce lo que significa una asociación de mujeres que luchan contra el cáncer, saben que cuántas carreras benéficas no tienen que hacer, cuántas rifas no tienen que hacer para conseguir tener algo de recursos para luchar, precisamente acompañar a mujeres que luchan en una enfermedad tan dura como esta. Y la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, desde el primer momento es que no le ha gustado el tema. Y no solo no le ha hecho caso, sino que se ha dedicado a perseguirlas, a señalarlas, a decirle que eran unas mentirosas, a decir que la causa se ha archivado, cuando todo lo contrario, lejos de archivarse, se está investigando ahora en las distintas provincias, se está investigando en el territorio. De hecho, le llegaron a pedir sanciones económicas. A mí esto me parece un disparate. Cuando hay errores, cuando se cometen errores tan graves, lo que hay que hacer es asumirlo, tomar medidas, sentarse con las personas afectadas y acompañarlas, que todavía resuena en el alma, sin duda. En las paredes del Parlamento de Andalucía una señora le gritaba a Moreno Bonilla, Juanma, te voté y me has arruinado la vida. Es el grito de Anabel en el Parlamento de Andalucía, de gente que incluso confió, ¿no?, en Moreno Bonilla y que ha visto pero se puso una gestión se puso absolutamente un plan encima de la mesa, negligente. Por parte del Gobierno de Andalucía, se tomaron las responsabilidades. Bueno, Rafa, pero por ejemplo, mira, es que en este caso nos han tomado el pelo en muchas ocasiones, porque incluso anunciaron medidas, como bien estás diciendo, claro, pero que ya aparecían en los papeles de 2011. Es que lo del acto único que anunció Moreno Bonilla como lo más novedoso, ya existía desde el año 2011. Precisamente por no aplicar eso, hemos tenido los casos tan graves que hemos tenido de mujeres que han terminado desarrollando un cáncer, ¿no? Por tanto, de verdad, yo creo que la gente valora en estos momentos de sus servidores públicos honestidad, integridad, que no se anteponga el relato, ¿no? Lo hemos visto claramente con la elección del consejero de salud que han elegido, ¿no? No han elegido un consejero de salud para arreglar los problemas de la sanidad en Andalucía. Han elegido un consejero que lo que quiere es apagar los fuegos mediáticos y salir en la tele y decir que todo va bien. No, oiga, hay que poner a profesionales y a la gente hay que decirle la verdad. Y cuando nos equivocamos, pues nos equivocamos y poner todos los recursos para solucionarlo. Cuando comentas que está deteriorada la salud pública, ¿no es contradictorio que ellos digan, el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, que es cuanta más inversión, cuanto más dinero tiene, y por otro lado estáis diciendo vosotros que es que está deteriorándose? Ojo, cuando el Partido Popular siempre achaca que fue el Partido Socialista el que los conciertos, y el Partido Popular ha bajado casi a lo mínimo de ayuda del concierto, en este caso de la privada. Bueno, eso, ¿dónde se está privatizando? Sí, ese es un argumento muy cutre que suele utilizar el Partido Popular, que es el y tú más, que además la gente está cansada del y tú más. No, es que cuando ustedes gobernaban... Oiga, algunas veces a mí me sacan cosas, Rafa, que yo digo, pero si yo no había hecho la comunión todavía, me sacan cosas en el Parlamento que yo digo, pero si llevan ustedes 7 años gobernando al frente de la Junta de Andalucía. Por cierto, ¿sabe que Moreno Bonilla es el presidente que más años lleva al frente de la Junta de Andalucía después de Manolo Chávez? Es que ha tenido bastante tiempo para hacer una gestión propia, ¿no? Y no seguir mirando por el espejo retrovisor para excusarse lo que hicieron otros, ¿no? Pero en este caso, al margen del y tú más, que yo creo que está la gente cansada del y tú más, ¿cuál es el termómetro? El termómetro es lo que dice la gente. De hecho, las propias encuestas del Centra, las propias encuestas de la Junta de Andalucía, dicen que los andaluces entienden que la salud es el problema, el segundo problema más importante que tienen, ¿no?, después del paro. Cualquier persona que nos encontremos en la calle, cualquier conversación de amigos, de familia, todo el mundo ha tenido un problema con la sanidad y todo el mundo sabe que la sanidad está peor que nunca. Insisto, no se entiende teniendo más recursos que nunca, y es verdad que hay más dinero que nunca. Sí se entiende. Y es porque todo ese dinero se está derivando a la sanidad privada. De hecho, en estos momentos es que se está investigando en los juzgados. Todo el mundo sabe que la Junta de Andalucía, cuando ya no había emergencia, porque es verdad que cuando se produjo la pandemia todos los recursos eran pocos y toda la prisa del mundo era poca, ¿no? Pero es que cuando ya no había emergencia siguieron contratando por emergencia para darle el dinero, los impuestos de la gente, para dárselo a quienes ellos querían. Y eso en estos momentos se está investigando en distintos juzgados de Andalucía, ¿no? No se puede jugar con la salud. Y yo creo que esto los andaluces y las andaluzas lo sentimos como patrimonio propio. Que es verdad que en algunos momentos pues, que había que hacer mejoras, por supuesto, que todo es mejorable, por supuesto, y hay que hacerlo desde la responsabilidad y desde la humildad, reconocer que tu tarea es mejorable. Ahora, una cosa es que tu tarea sea mejorable y otra cosa es lo que está pasando en estos momentos, y es que tú tengas una estrategia clara de privatizar los servicios públicos.
Y es que no es exclusivo del Partido Popular en Andalucía, ¿no? Es que forma parte de una estrategia del Partido Popular en todo el país. Hemos visto lo que ha pasado en Madrid, por ejemplo, ¿no? Con las residencias de mayores con la señora Ayuso, o lo vimos claramente, lamentablemente, yo creo que con el papel absolutamente incalificable. Se puede calificar, pero no vamos a hacerlo, de Mazón, ¿no? ante la Dana en Valencia. Yo creo que son modus operandi del Partido Popular en lo que tiene que ver con los servicios públicos, con la gestión de los servicios públicos. Que, por cierto, Rafa, si me permite, al final hemos visto que los servicios públicos son los que salvan al pueblo. ¿Los servicios públicos qué son? Los impuestos. De la gente que se levanta todos los días y se pone una bata para ir al hospital, o coge una tiza para ir al colegio, o se pone delante de una cámara ejerciendo la labor del periodismo, ¿no? ¿Dónde van a parar esos impuestos? Pues al final hemos visto que los servicios públicos, traducidos en sanitario, en la UME, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en los servicios de emergencia, cuando vienen tragedias tan grandes como las que hemos vivido en Andalucía estas últimas semanas, son las que salvan al pueblo, las que pegan en la puerta de la casa y cogen en brazos a una señora mayor de Grazalema y se la llevan a Zara de la Sierra o a Ronda, ¿no? Donde han estado estos vecinos y estas vecinas durante este tiempo. Claro que es importante los servicios públicos, blindar los servicios públicos. Por cerrar con el tema de sanidad, te digo aquí en la provincia de Almería, porque claro, es verdad que aquí se le da vuelta como un calcetín. En 7 años, materno-infantil, el edificio de consultas externas, en la Casa del Mar, todas obras que se prometían cuando estaba en gobierno del Partido Socialista y no se llegaban a cabo, y ahora sí se han hecho a cabo. Y cuando hablas del tema de las encuestas, las encuestas últimamente tampoco es que estén dando buenos datos al Partido Socialista en la provincia de Almería y en toda Andalucía. Empiezo por el final. Con respecto a las encuestas. Yo de verdad, es que además esto de los tristes y los agoreros que nos dan ya el resultado final, yo no lo compro en absoluto. Las urnas están vacías, Rafa. Las urnas están vacías. Y son fotografías del momento. Y el folio está en blanco. Y depende, evidentemente, de los partidos políticos que seamos capaces de ganarnos la confianza de los ciudadanos, y esa es nuestra responsabilidad, y esa es una tarea, en este caso además, apasionante, ¿no? Cuando tú tienes ideas, cuando tienes proyectos. Por ejemplo, este fin de semana los socialistas andaluces estábamos en Dos Hermanas, en Sevilla, hablando de vivienda. ¿Cuánto preocupa la vivienda a los andaluces? Pues con una propuesta concreta. María Jesús Montero anunciaba que si era presidenta de la Junta de Andalucía, la Administración iba a adelantar el 20% de la hipoteca. Todo el mundo sabe que cuando va a comprar una casa, te sientas delante del director del banco y te dicen, si no tiene usted ahorro, yo te doy el 80% de la hipoteca, pero si no tiene usted ahorro, ahí hay una brecha de desigualdad tremenda, porque las familias que no tienen capacidad de ahorro, los padres que no pueden echarle un cable a los niños, porque viven de familias trabajadoras, normal y corriente, o los chavales jóvenes que no han podido ahorrar y que además entran en el bucle vicioso de que es que un alquiler cuesta más que la mensualidad de la hipoteca. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que seguir viviendo de alquiler? ¿Que tienen que seguir viviendo con sus padres? Pues un compromiso que da soluciones reales a los problemas de los andaluces, ¿no? Adelantar el 20% de la hipoteca. Y vuelvo a la primera parte de la pregunta que me hacías respecto a la sanidad. Respecto a cuántas promesas, ¿no? Y la traducción. Al final aquí hay una frase que a mí me encanta, que es que las verdades a medias son las mentiras más grandes. Yo, por ejemplo, he estado hoy también en la puerta del Hospital de Roqueta. El Hospital de Roqueta es un hospital, como bien decía, una promesa de muchos años. ¿Qué ha pasado con el Hospital de Roqueta? El Hospital de Roqueta, ¿quién ha terminado financiando el Hospital de Roqueta? Se ha financiado con fondos europeos, se ha podido construir con fondos europeos. Y aquí todo el mundo se acuerda que el Partido Popular en plena pandemia, cuando Pedro Sánchez, con la pandemia y con el problemón que teníamos en lo alto como país, se fue a Bruselas a pedir y a negociar con la Unión Europea, precisamente además con un gobierno de derecha, que hubiera fondos y recursos, fondos europeos para los países, para afrontar una situación tan dramática. Al día siguiente se fue el Partido Popular, el señor Casado. Lo que pasa es que en el PP ya no se acuerdan de Casado, pero Casado se fue allí, a Bruselas, a decir, oiga, no le dé usted dinero a España. Pues precisamente el Hospital de Roquetas de Mar se ha pagado con fondos europeos de esa pelea que dio Pedro Sánchez en Bruselas para que llegaran recursos a España, ¿no? Claro que hay compromiso del Partido Socialista y claro que eso se materializa en ejemplos tan claros como este. Pero también ha habido mucho compromiso del
propio presidente del gobierno, en este caso con tema de vivienda, se han anunciado 200.000 millones de viviendas y no se ha hecho absolutamente ninguna. Bueno, aquí en este caso lo más importante es diferenciar las competencias que tiene la comunidad autónoma y el gobierno de España. Las competencias en la mayoría, en un porcentaje muy amplio, están delegadas en este caso a la comunidad autónoma, lo recoge nuestro Estatuto de Autonomía. Precisamente cuando los andaluces defendemos el 28 de febrero y defendemos nuestro Estatuto de Autonomía, lo defendemos por motivos como este, ¿no? Porque nuestras particularidades, nuestras características propias nos hacen tener las competencias para poder hacer nosotros lo que más nos interese. Y en ese sentido, lo que ha dependido del Gobierno de España es la financiación. El dinero que se ha mandado, como el caso, por ejemplo, del Hospital de Roquetas, ¿no? Y en ese sentido es que se han llegado a entregar viviendas, Rafa, en Andalucía, donde el Partido Popular, el dinero que ha puesto es de los llaveros. Que es que las viviendas eran íntegramente pagadas con fondos europeos o fondos transferidos del Gobierno de España, ¿no? De hecho, en este nuevo presupuesto de la Junta de Andalucía, nosotros hemos visto como la financiación, la autofinanciada que se llama, es decir, la partida que pone la Junta de Andalucía no tiene color con los dineros, los recursos extraordinarios que nos llegan tanto de Bruselas como del Gobierno de España. ¿Qué pasa? Que el Gobierno de España puede mandar dinero a las comunidades autónomas, pero si las comunidades autónomas no lo gestionan bien, tenemos un claro ejemplo. ¿Se acuerda del bono de alquiler joven? Sí. El Gobierno de España dijo una propuesta, una medida, bono de alquiler joven para pagar una parte del alquiler, de la mensualidad del alquiler a la gente joven de las distintas comunidades. Bueno, pues no solo en comunidades gobernadas por el Partido Socialista, también en comunidades gobernadas por el Partido Popular, cuando recibieron el dinero del Gobierno de España, materializaron esos pagos. En el caso de Andalucía no ha sido así. De hecho, hay chavales que han tenido que pleitear en los juzgados durante un montón de tiempo, más de un año, para recibir la ayuda. Es decir, la Junta de Andalucía publica una lista de beneficiarios con ese dinero que había mandado el Gobierno de España y la gente se lleva... la gente dice, oye, como estoy en una lista de beneficiarios, pues evidentemente me meto en el alquiler. Y después han tardado un año para poder cobrar el dinero. Es decir, ahí es donde realmente se ve que gestionar una comunidad autónoma como Andalucía no es hacerse fotos, no es posar, no es ser instagramer o influencer, que sé que a Moreno Bonilla le encanta. Es precisamente la gestión pura y dura y dar la cara afrontando problemáticas tan complejas como la de la vivienda y dando soluciones urgentes a la gente. Financiación autonómica. Españoles de primera, españoles de segunda, ¿por qué los catalanes tienen que cobrar más que nosotros? Bueno, tener más dinero por habitante, catalanes y españoles. Ellos más y nosotros menos. ¿Por qué? Bueno, la redistribución que se hace de nuestros impuestos a mí me parece que es un debate sinceramente apasionante, ¿no? Y es verdad que el Gobierno de España ha decidido prescindir de 21.000 millones de euros de dinero que gestionaba el Gobierno en el marco de sus competencias para que lo gestionen directamente las comunidades autónomas. A mí esto, para empezar, me parece una medida valiente. ¿Quién contribuye a esa caja común? Pues los catalanes claramente, las comunidades autónomas que más ganan, contribuyen. Hay comunidades autónomas que tienen más recursos y contribuyen. Hay otras que no y no podemos contribuir en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros intentamos? Que en esa redistribución se acorten las desigualdades. Ahí teníamos un modelo de financiación que estaba caducado durante todos los años del gobierno del Partido Popular en España, ya con el modelo de financiación caducado, teniendo mayoría absoluta, que es mucho más fácil hacer las cosas cuando se tiene mayoría absoluta. No se hizo esa reforma del modelo de financiación. Y yo creo que ha sido muy valiente María Jesús Montero defendiendo una nueva propuesta del modelo de financiación que claramente tiene acento andaluz. ¿Por qué? Porque Andalucía es la comunidad autónoma que más se va a beneficiar de esta nueva propuesta del modelo de financiación. En términos de la economía doméstica es a la que más se le sube el sueldo, ¿no? En este reparto, si nos imaginamos que esto es un bloque de piso, usted me dice a mí, no, es que el del tercero B gana mucho dinero. Y yo le digo, vale, sí, pero es que a nosotros son a los que más nos van a subir el sueldo. Oiga, de hecho le digo más, hubo un pacto de todos los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía donde decíamos que nos tenían que subir el sueldo, entiéndanme, 4.000 millones de euros. Y con la propuesta que hay ahora mismo encima de la mesa van a ser 5.700 millones. De hecho, le digo, Moreno Bonilla me decía a mí en el Parlamento a mediados de noviembre,
a mediados del mes de noviembre me decía, María Jesús Montero tiene que presentar el modelo de financiación ya, cuanto antes, 4.000 millones encima de la mesa, ya. Y cuando María Jesús Montero sale a hacer la propuesta y Andalucía se beneficia en 5.700 millones de euros, bueno, aunque no pero sé claro, es que se dicen 5.700, pero ¿qué se le da a Cataluña? Es que sí, bueno, hay menos habitantes allí que aquí. Aquí hay más habitantes que allí. Precisamente en ese porcentaje de partes de dinero que se le da a Cataluña y que se nos da a los andaluces, aquí hay un matiz importante, que es que a nosotros, del modelo de financiación, nos corresponden 4.800 millones. Y ellos 4.400. 4.800 millones, que, insisto, que habíamos pedido 4.000, que todos los grupos acordamos 4.000. Se nos da 4.800 millones más. Pero es que además, para compensar esas diferencias de las que usted habla, se crea un fondo de compensación interterritorial, que es precisamente un fondo extraordinario para corregir esas desigualdades entre territorios. Ese fondo tiene aproximadamente 3.000 millones de euros. De esos 3.000 millones de euros, casi 1.000 vienen para Andalucía. Por cierto, no va nada para Cataluña. Casi 1.000 viene para Andalucía, que termina en ese paquete de 5.700 millones de euros del que yo le hablaba, ¿no? Andalucía nunca ha tenido encima de la mesa una propuesta que le beneficie más. Y de hecho le digo algo, yo no sé si en el Partido Popular están muy contentos con estas declaraciones, precisamente fue de un parlamentario del Partido Popular de Almería. Pero la semana pasada en el Parlamento de Andalucía decía: mire que Moreno Bonilla ha dicho que no por activa y por pasiva, que ya nos tendrá que explicar a los andaluces por qué no quiere que se nos sube el sueldo, por qué no quiere que se nos quite la mitad de la hipoteca, porque lo firma María Jesús Montero. Oiga, eso está muy feo, ¿no? Sí. Pero había lo que le decía, había un diputado del Partido Popular de Almería que el otro día confesaba en la tribuna del Parlamento de Andalucía que terminarán aceptando esta propuesta del modelo de financiación y decía claramente: no nos vamos a suicidar. No nos vamos a suicidar. O sea, que yo creo que con esto se explica todo, ¿no? Estamos en la provincia de Almería. Las comunicaciones que tenemos en la provincia de Almería son las que son. Tenemos el AVE. ¿Sabe usted cuándo va a llegar el AVE a la provincia de Almería? Porque se han puesto tantas fechas encima de la mesa que 25, pero estamos en el 26, pero es el 27, pero el 28, 29, se habla hasta del 30... Sí. Desde luego los déficits de inversión histórica en una provincia como Almería son insoportables. Nosotros lo tuvimos claro desde el primer momento que llegamos al Gobierno de España, ¿no? El Gobierno de España del Partido Socialista no iba a tapiar túneles como pasaba aquí durante 7 años del gobierno del Partido Popular, con una inversión cero y sorbas, ¿no? Tapiando túneles. Además, que eso lo conoce bien la gente de Almería, pero es que nos hemos enterado en España entera. Pero no se explica muy bien, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tenemos ahora mismo objetivos encima de la mesa, ¿no? El compromiso que nosotros asumimos tiene en estos momentos una ejecución del 85%. 3.500 millones de euros de inversión, que evidentemente son infraestructura lenta, obviamente, y sobre todo cuando requiere de un trámite de proyectos, de licitaciones, de estudios ambientales, y que nos gustaría que fuera lo más rápido posible, ¿no? Pero lo que está claro es que desde el primer momento asumimos un compromiso que está al 85% de la ejecución y que de cero hemos pasado a 3.500 millones de euros y que ojalá, de verdad, ojalá se resuelvan pero fecha habrá fecha antes. No sabemos... Cuanto antes. Yo espero que sea lo antes posible, de verdad. Eso en cuanto al tema de la infraestructura. En cuanto al tema, en este caso, empleo, podemos hablar de empleo, uno de los problemas principales que tiene. ¿Cuáles son las iniciativas que pone encima de la mesa si llegara María Jesús Montero a la Junta de Andalucía para paliar la situación de paro que hay? Bueno, es verdad que tenemos una situación de paro por debajo del 10% en nuestro país que hacía un montón de años, en los años de mayor crecimiento económico de nuestro país. Tenemos unos datos económicos muy positivos en ese sentido, ¿no? Pero si me permite, fíjese que me gustaría aterrizar traduciéndolo al empleo, vinculado al empleo que hay mucho en la provincia de Almería, vinculado al sector agrícola. Porque además el Producto Interior Bruto, del que depende del sector agrícola, está por encima de la media del país. Somos una tierra de campo. El campo andaluz, además, es la despensa de muchísimos territorios en el mundo, efectivamente. Además, cuánto bueno tiene Almería y cuánta gente trabajando en el sector agrícola. Con lo que ha pasado con el temporal, yo veo ahí cómo se demuestra el compromiso claro de la política útil. El ministro de Agricultura
desde el Gobierno de España ha salido diciendo la gente no va a dejar de tener un subsidio agrario con independencia. Todo el mundo sabemos que la agricultura tiene mucha estacionalidad y que hay meses que trabaja, otros que no. De 35 peonadas a 5 peonadas para conseguir el subsidio. Y lo más importante, en mi opinión, porque además como son en la mayoría de los casos trabajos tan duros, Rafa, y tan precarios, para mí es mollar defender la subida del salario mínimo interprofesional. De 730 euros cuando entramos nosotros en el Gobierno de España a más de 1.200. Y que tampoco se puede vivir con 1.200. ¿Y quién vive con 1.200 euros? Que es que encima tenemos que aguantar que critiquen que se suban los salarios medios, pero ¿quién vive con 1.200 euros en nuestro país con las dificultades que hay, ¿no?, hoy en día? Por tanto, claro que hay que subir los salarios mínimos y que benefician claramente, terminan teniendo rostro en territorios como Almería. Juanma Moreno ha anunciado 1.780 millones para reparar los daños y ayudas directas a los agricultores, autónomos y pymes. Esta mañana pedía agilidad, que se haga lo antes posible. Sí, efectivamente. Bueno, el Gobierno de España, María Jesús Montero, anunció 7.000 millones de euros y Juanma Moreno ha anunciado 1.700. Es verdad que durante toda esta semana Moreno Bonilla ha estado diciendo, oiga, le exigía al Gobierno de España que hiciera cosas, ¿no? Mientras que todavía de su plan solo conocíamos el nombre, no conocíamos más. Yo quiero poner en valor, porque además Rafa ha tenido la oportunidad de estar en el territorio, de visitar las casas de gente que le ha llegado el agua a 1,5 metros de altura dentro de sus casas, que lo han perdido todo, que tienen además un valor no solo material, sino también emocional. Un montón de gente trasladándome la pérdida de las fotos. En fin, situaciones dramáticas. Conocí a una abuela que se había quedado encerrada en su casa con su nieto de 4 años, que su hija no podía entrar. De verdad, situaciones muy complicadas, muy complicadas. Y por eso hay que estar a la altura de las circunstancias. Nosotros lo hicimos la semana pasada en el Parlamento y dijimos, aquí no vale la confrontación, vamos a estar vigilantes, señor presidente, vamos a vigilarlo, pero la gente quiere ahora mismo respuestas a sus problemas porque tienen una ruina en lo alto muy grande. El Gobierno de España actuó de manera inmediata, declarando la zona como zona catastrófica. El fondo de contingencia, dijo Moreno Bonilla, hay que activarlo inmediatamente, sobre la marcha. Las ayudas al campo de 35 a 5 peonas, inmediatamente. Fondo europeo, allí que se fue el ministro corriendo a pedir la activación de los fondos europeos. Ayudas a las empresas, ayudas a la familia. 7.000 millones de euros ha puesto el Gobierno de España encima de la mesa. Y Moreno Bonilla anunciaba 1.700 millones de euros. Nosotros hemos presentado en el Parlamento 2 cosas. Por un lado, un paquete de 1.000 iniciativas, poniéndole rostro, poniéndole nombres y apellidos, porque nos llamaba el director de un instituto que hacía muchísimos años que la Junta de Andalucía no invertía en el instituto y que el temporal pues ha llevado por delante un muro, que los niños no podían ir al colegio. Todo con nombre y apellido. Más de 1.000 iniciativas, donde también hay bastantes de la provincia de Almería. Y después, por otro lado, ¿qué hemos pedido? Hemos pedido que se cree un grupo de trabajo para que al Parlamento de Andalucía pueda ir toda la gente afectada por el temporal para liderar juntos la reconstrucción de Andalucía. Necesitamos reconstruir, cuando pasamos por las carreteras que se han visto afectadas por el temporal, de verdad hay que reconstruir muchos rincones de Andalucía en estos momentos. Y a nosotros nos gustaría que la gente afectada fuera la protagonista de esa reconstrucción que necesita Andalucía, que se escuche a todo el mundo, que se escuchen los alcaldes, a las alcaldesas, de todos los colores políticos, porque ha habido daño en todos los municipios. Y es una iniciativa que hemos presentado esta semana en el Parlamento de Andalucía y que esperamos que el Partido Popular acoja, porque se trata de darle voz a los andaluces, que vayan al Parlamento de Andalucía, que cada uno, desde los directores de los centros de salud, las AMPA, los alcaldes, los del Infoca, los profesionales del Infoca, que están alertando ahora mismo de la necesidad de arreglar caminos estratégicos para evitar incendios en verano. Que todo el mundo vaya, aporte. Además, si se ha demostrado algo en estos momentos, es la grandeza del pueblo andaluz, la solidaridad de esta tierra, de esta bendita tierra, que ante las peores circunstancias saca lo mejor de sí mismo. Yo insisto, visitaba Zahara de la Sierra con Santi, con el alcalde, que había acogido allí a casi 200 vecinos de Grazalema. Estuve también en Ronda y cuando paseaba era como... Cáritas, la Hermandad del Rocío, los de las asociaciones, los del cáncer, todo el mundo buscando recursos, sacando de donde no hay para acoger y acompañar a gente que lo estaba pasando muy mal. Nos puede pasar a cualquiera. Esto de verte durmiendo en un pabellón porque tu casa se inunda es que nos puede pasar a cualquiera. Por tanto, la grandeza del pueblo andaluz y la solidaridad de esta tierra yo creo que es motivo de orgullo para todos y para todas.
La última, María. Elecciones ha habido en Extremadura. El refranero español es buenísimo. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas remojadas. En Extremadura el PSOE no muy bien. En Aragón el PSOE no muy bien. Ahora Castilla-León no se sabe, la semana que viene. Y la siguiente es la andaluza. ¿Con qué ganas afrontáis estas elecciones? Con todas las ganas del mundo. Ya le decía que las urnas están vacías, sí. y que es nuestra tarea y nuestra responsabilidad levantarnos todos los días sabiendo que a nosotros también nos pagan nuestro sueldo los impuestos de la gente y que tenemos que estar a la altura y ofrecer en estos momentos soluciones, propuestas reales a los problemas que tiene la gente y sueños también, Rafa, ¿por qué no? Que podamos soñar y que podamos seguir conquistando futuro, progreso, derecho y que a la gente le vaya bien, que para eso estamos aquí. Pues María Márquez, en este caso, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía, vicesecretaria general del Partido Socialista en Andalucía. Ha sido un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Yo a mis invitados que vienen por primera vez siempre le emplazo a mes y algo. Tienen las puertas abiertas de esta casa para venir y contar todo aquel trabajo que esté llevando a cabo desde el Partido Socialista para todos los andaluces y fundamentalmente el tema de los almerienses. Pues el placer es mío, de verdad, encantada y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Nosotros ya volvemos, no mañana viernes, sino el próximo lunes, mañana Vía Crucis de la agrupación de Hermandades y Cofradías a partir de las 9 de la noche. Nosotros, como siempre, el lunes a partir de las 9. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche.